Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Carreño, soy parte del equipo de Lo Medical como coordinador de marketing para Colombia y el día de hoy los voy a estar acompañando en el módulo de comunicación efectiva y profesional. Partiremos de 3 puntos: la presentación al cliente, el protocolo de atención telefónica y Zoom y por último el buen uso de WhatsApp Business. Empezaremos con la presentación profesional. Con lo que buscamos con esta presentación es contarle directamente a la persona quiénes somos y con quién trabajamos, y para ello nos basamos en una estructura clara, que es el saludo, nuestro nombre, el cargo que tenemos, el nombre de la empresa. ¿Y qué objetivo tiene esto? Generar una confianza inmediata con la persona para que sepa con quién está hablando y de qué empresa está hablando. Y por último tendremos un ejemplo. Acá los voy a leer textualmente. Hola, buen día, soy Julián Carreño, coordinador de marketing en Lo Medical. ¿En qué puedo ayudarte? Esto me permite tener un mensaje claro y directo, la persona sabrá con quién habla y sabe de qué empresa. Seguimos con la configuración de WhatsApp Business. Con lo que buscamos con la configuración es que sea mucho más fácil cumplir todas estas normas de comunicación y que sea mucho más sencillo para ustedes. Es por ello que el primer punto que tendremos que hacer es configurar esas respuestas rápidas que nos permite configurar la plataforma. ¿Qué nos permite esto? Evitar la escritura manual de cada saludo. Cuando hablamos con un cliente, pues podemos tener un atajo dentro de nuestros saludos para que sea mucho más fácil enviar estos mensajes. Acá podemos ver un ejemplo. El atajo se puede hacer con un slash y podemos poner una palabra clave para identificar ese atajo a ese mensaje. Y podemos configurarlo de la siguiente forma. Hola, gracias por escribirnos, soy Julián, del cargo de coordinador de marketing de Lo Medical. Cuéntame cómo puedo ayudarte hoy. Eso también nos permite abreviar un poco más la conversación y ser mucho más rápidos al momento de responder mensajes. Ahora pasaremos al de mensaje de bienvenida automático. Si eso es usar la automatización para cuando no estás disponible en ese momento, lo que te permitirá será enviar un mensaje cuando estés ausente. Acá tendremos un ejemplo y algo que tenemos que cumplir, y es que sea con tú y que no utilicemos emojis en el momento de enviar ese mensaje. Acá tenemos un ejemplo como: hola, has contactado a Lo Medical, en un momento un asesor se presentará contigo para atender tu solicitud. Gracias por tu espera. Por último, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el hábito de documentar esta información en NetSuite, agregándola dentro del historial que tengamos con el cliente. Seguimos con la parte de comunicación clara y profesionalismo. El primer punto que tenemos es enviar siempre una nota o resumen después de reuniones o visitas a clientes, que nos permite eso, tener un resumen y una nota rápida para recordar lo que pasó durante esa reunión y no dejar puntos sueltos. El segundo es usar NetSuite para documentar todo esto. Como lo mencioné anteriormente, la idea es que puedas guardar todos estos mensajes y toda la comunicación para que esté guardado directamente en NetSuite. El tercer punto que tenemos es contestar llamadas y mensajes con cortesía. Mantén siempre un tono de voz activo y actualizado. Lo mejor es hablar con nuestros clientes, es tener una voz un poco más eufórica a lo que podemos llegar a tener en el día a día para generar una buena presentación frente a la persona. Y por último, usa WhatsApp Business solo para temas laborales con tono profesional. Es importante mantener este tono, pues somos la imagen que tiene la empresa frente a cualquier cliente. Seguimos con el uso del tú versus el usted. Nuestra comunicación siempre busca ser profesional, sin embargo, buscamos utilizar el tú para que de esta forma podamos romper barreras y modernizar la conversación. Esto nos permite tener un acercamiento mucho más cálido con las personas y generar un vínculo de confianza. Sin embargo, también tenemos excepciones, y es por ejemplo cuando el cliente o la persona llega hablándonos de una manera muy formal. Si es así, lo mejor es mantener el mismo tono, hablarle de usted y mantener la conversación de esa forma en todo momento. Si no sabemos muy bien cómo detectarlo, acá tenemos un pequeño ejemplo, y es si te dicen hola, ¿cómo estás? Quiero info de un producto, puedes mantener el tú, pues vemos que nos está tuteando. Pero si nos dicen buenas tardes, quisiera saber si usted dispone de tal producto, podemos cambiar al usted, ya que vemos que la persona prefiere ustear antes que tutearnos. Por último, encontramos el módulo de uso de emojis, y es que bien sabemos que los emojis nos pueden generar empatía con los clientes. También tenemos que saber cuándo usarlos y cómo usarlos, pues podrán haber ocasiones en las que no es necesario utilizarlos porque no amerita la situación y no nos haría quedar con la mejor imagen. Es por ello que recomendamos lo siguiente:
El primero es el inicio de la conversación y es que el primer mensaje no debe tener ningún tipo de emoji agregado. ¿Qué nos permite esto? Evitar cualquier inconveniente con la persona porque no sabemos si al cliente o al usuario que vamos a responder le gusten o no que utilicemos este tipo de emojis. De esta forma podemos transmitir seriedad desde el principio sin perder ese profesionalismo. Y por último, durante la conversación debemos tener en cuenta, bajo criterio propio, cuándo usarlos y cuándo no. ¿Qué podemos tener en cuenta a partir de eso? Si el cliente o el paciente lo usa primero, podemos entender que está bien utilizarlos dentro de la conversación. También si la conversación ya fluyó y se resolvió el problema y queremos suavizar el tono un poco de lo que pasó con la persona, podemos utilizarlos. Y asimismo, nunca utilicemos más de un emoji por mensaje. Es mejor enviar uno solo que exprese parte de lo que estamos diciendo en dicho texto, pero no es necesario usarlo varias veces para no generar ninguna molestia. Esto fue todo sobre el módulo, espero les haya gustado. Hasta luego.